estudiantes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de proporciones y serie de razones geométricas. Entonces vamos a definir qué es una proporción. Es la igualdad de razones del mismo tipo. Recuerda que hay razón aritmética y la razón geométrica. Eso es lo que nos está mencionando. Es la igualdad de razones del mismo tipo. Ahora, profesor, como primer punto tenemos la proporción aritmética, profesor, que sería PA. Profesor, proporción aritmética PA. Profesor, ¿y qué es una proporción aritmética? Es la igualdad de dos razones aritméticas. Profesor, la proporción aritmética, profesor, es la igualdad de dos razones aritméticas. Un ejemplo, la razón aritmética de los números 20 y 15. 20 menos 15 sería 5. 13 menos 8, profesor, también sería 5. Profesor, es una igualdad de dos razones aritméticas. ¿Quién es la primera razón aritmética? 20 menos 15. ¿Y quién es la segunda razón aritmética? 13 menos 8. Por eso, la proporción aritmética, profesor, sería la igualdad de dos razones aritméticas. La primera razón aritmética debe ser igual a la segunda razón aritmética. 20 menos 15 sería 5 y 13 menos 8 sería 5. Ahora, profesor, el 20 y el 8 serían los términos extremos. Y profesor, el 15 con el 13, profesor, los términos medios. Bien, profesor, vamos a pasar a la clasificación. Proporción aritmética discreta. Profesor, es la igualdad de dos razones aritméticas. A menos B es igual a C menos D. La proporción aritmética discreta, profesor, es la igualdad de dos razones aritméticas. A menos B es igual a C menos D. Nada más. Y hay una observación importante. La letra D, profesor, sería la cuarta diferencial de A, B y C. Profesor, ¿por qué se le llama cuarta? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, profesor, la letra D sería la cuarta diferencial de A, B y C. Profesor, ¿por qué se le llama diferencial? Porque estamos en una diferencia. Nada más. La letra D, profesor, sería la cuarta diferencial de A, B y C. Y él sería, profesor, la proporción aritmética discreta, que es la igualdad de dos razones aritméticas. La primera razón debe ser A menos B y la segunda C menos D. No te olvides que la letra D, profesor, sería la cuarta diferencial de A, B, B y C. Profesor, la proporción aritmética continua. Profesor, la proporción aritmética continua, A menos B es igual a B menos C. Profesor, en la continua, profesor, ellos dos son iguales. No te olvides, en la discreta, profesor, todos son diferentes. Pero en la proporción aritmética continua, profesor, estos términos medios son iguales. Recuerda que ellos dos serían los términos extremos y ellos dos los términos medios. Profesor, los términos extremos y en la proporción aritmética continua, los términos medios son iguales. Ahí está, profesor. A menos B es igual a B menos C. Ahora hay una observación importante. Profesor, B, que es el término medio que se repite, se le llama media diferencial de A y C. Profesor, B se le llama media diferencial de A y C. Profesor, y la letra C sería la tercera diferencial de A y B. Son algunos nombres que le han colocado para poder diferenciar. Nuevamente, en la proporción aritmética continua, los términos medios son iguales. A menos B es igual a B menos C. Ahora, profesor, ¿cómo se llama B? B, profesor, sería la media diferencial
de A y C. B, profesor, sería la media diferencial de A y C. Profesor, C sería la tercera diferencial de A y B. 1, 2 y él sería el tercero. Por eso se le llama que la letra C, profesor, sería la tercera diferencial de A y B. Nada más. Profesor, la proporción geométrica. Símbolo, profesor, sería P con una G de proporción geométrica. Profesor, es la igualdad de dos razones geométricas. Es la igualdad de dos razones geométricas. Profesor, aquí tenemos un ejemplo. 30 entre 5 debe ser igual a 12 entre 2. 30 entre 5 sería 6. Y 2 entre 2 también sería 6. Por eso, profesor, la proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas. La primera razón geométrica y la segunda, profesor, razón geométrica, y deben ser iguales. Profesor, el 30 y el 2 serían los términos extremos. El 5 y el 12, profesor, serían los términos medios. Nada más que tenemos que reconocer. No te olvides que sería la igualdad de dos razones geométricas. Los términos extremos y ellos tendrían, profesor, los términos medios. Profesor, la proporción geométrica discreta es la igualdad de dos razones geométricas. La primera razón geométrica y aquí está, profesor, la segunda razón geométrica. Ahí está, profesor, de manera general. Y hay una observación importante, que la letra D sería la cuarta proporcional de A, B y C. D sería la cuarta proporcional de A, B y C. Una observación. Si me hablan de cuarta diferencial, sería proporción aritmética. Si me hablan de cuarta diferencial, proporción aritmética. Pero, si me están hablando de cuarta proporcional, me están hablando de la proporción geométrica. Tenga mucho cuidado. Bien, profesor, es la única observación, que la letra D sería la cuarta proporcional de A, B y C. Profesor, la proporción geométrica continua. Nuevamente, profesor, los términos medios van a ser iguales. Los términos medios van a ser iguales. La primera razón geométrica y aquí está, profesor, la segunda razón geométrica. Los términos medios son iguales. Entonces, profesor, B sería la media proporcional de A y C. B sería la media proporcional de A y C. Cuidado, por favor. Si me hablan de media diferencial, me están hablando de la proporción aritmética continua. Profesor, media proporcional, la progresión geométrica continua. Mucho cuidado. Y profesor, C sería la tercera proporcional de A y B. De A y B. C sería la tercera proporcional de A y B. Muy bien. Y vamos a pasar al último, profesor. Serie de razones geométricas. Profesor, si A entre 2 es igual a B entre 3, es igual a C entre 5, ¿qué cosa se debe cumplir? Serie de razones geométricas. Si A entre 2 es igual a B entre 3, es igual a C entre 5, ¿a qué es igual? Se cumple, profesor, que A sería 2 por una constante K. B sería igual a 3 por una constante K. Y C, profesor, sería 5 multiplicado por una constante K. Nuevamente, profesor, A es igual a 2 por una constante K. B, 3 por una constante K. Y C, profesor, 5 por una constante K. Bien, estudiantes, y eso fue la teoría para trabajar los ejercicios.